¿Estamos? ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Sean todos bienvenidos, amigos, escuchas, a un nuevo capítulo de este podcast llamado Culto Secreto, que aparece todos los días jueves bajo las pantallas de LDP Magazine, página web que reúne lo más calado de la ciencia ficción y la fantasía. Como lo habíamos promocionado hace poco, habíamos dejado los temas esotéricos para volver a lo que es el cine. Y creo que tenemos un invitado de lujo para esta noche, ya que vamos a conversar sobre la obra de acá de don Jorge Holguín, y nos vamos también a enfocar en lo que son los 20 años de Ángel Negro. Así que, Jorge, te doy la bienvenida a este podcast. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Okay. Y también nos acompaña el dueño de casa, Roberto Alfaro. ¿Cómo estás, Roberto? Acá estamos, César, estamos muy bien, con una muy buena noticia para todos nuestros seguidores. En este minuto estamos saliendo en vivo, tanto para Facebook como para YouTube, en nuestros canales de LDP Magazine en vivo. Así que allá lo saben, estamos por ambas plataformas transmitiendo en vivo y en directo. Así que esperemos que nos vea mucho más gente con estos dos puntos de vista a partir de hoy. Sí, y desde ya, para que la gente que nos esté viendo, por favor, nos ayude a compartir en sus perfiles de Facebook el programa para que lo pueda ver más gente, aunque, como siempre comentamos, después este programa queda alojado en la fanpage de LDP Magazine, que te cuento, Jorge, es un sitio web que tiene una revista que lleva muchos años dedicando a difundir la cultura fantástica, la escritura, el cine. Sacó algunos números también en vivo, y Roberto también realiza varias charlas y eventos, y de hecho te invitamos alguna vez en alguna ocasión en Manto Negro, por lo que yo recuerdo, también estuviste ahí colaborando con nosotros también. Así que bueno, esta noche, como te comentaba, vamos a hablar sobre un poco de tu trabajo. Te vamos a hacer hartas preguntas. También invitamos a la gente que se esté conectando que haga hartas preguntas. Nosotros, Ángel Negro, de todo lo que es su cine, de todas sus películas, por supuesto vamos a preguntarle sobre La Casa, que es lo más reciente. Así que todo eso. Así que, ¿qué más, Roberto? ¿No sé, quieres comentar algo sobre las redes, sobre esto, antes de comenzar? No, estamos súper bien, simplemente darle la bienvenida una vez más acá a Jorge. Sabemos que es bastante ocupado y le damos las gracias por tomarse la molestia de estar aquí en Culto Secreto y conversar un poquito de todo lo que ha sido estos 20 años desde que salió ¿cuál se llama? Este pilar del terror, Ángel Negro. Fantástico nacional, el terror, sí, porque es ya un pilar que esperamos que se extienda, pero ha costado mucho que se hagan otras cosas a partir de los años. Parece que el resto de los realizadores tienen miedo, los canales de televisión también, pero es muy poca la gente jugada realmente como Jorge, que va adelante sin miedo a la batalla. Sí, y aprovecho a saludarlo, que no lo había saludado, así que disculpa. Es un tema que habíamos conversado en programas que habíamos hecho aparte. Creo que yo te comenté, nosotros hicimos un programa sobre vampiros y sobre cine de vampiros y literatura, y nuestros amigos mexicanos nos decían, pero si a ustedes les gusta tanto el tema fantástico, ¿por qué tienen tan poco cine, de vampiros y en general? Entonces ahí como que quedamos pensando un poco qué pasa con eso. No sé qué tú comienzas, Jorge, sobre este fenómeno. ¿Por qué en Chile no hay mucho sobre esto? Sí, bueno, en realidad son muchos factores en conjunto. Primero, hay que pensar en general sobre el cine chileno, la historia del cine chileno, para entender un poco el fenómeno, porque esta pregunta la tuve que responder en muchos festivales por muchos años. Sí. ¿Por qué recién en el 2000 se estaba haciendo cine de género y se ha estrenado una película como Ángel Negro, ¿no? Bueno, esto responde... Hay que pensar que ya en los años 40 y 50 el cine chileno estaba compitiendo con el cine mexicano. De hecho, se estaba transformando en una especie de cine comercial, masivo, cercano al público, ¿no? Con los estudios de Chile Films, donde eran estudios así donde hacían películas, muchas comedias sobre todo, y muchas películas que imitaban un poco al cine mexicano o al cine de Hollywood, ¿no? Como La Dama de las Camelias, ¿no? Que es esa sátira y todo. Toda esa generación de José Bor
y otros grandes cineastas que trabajaron más bien por el lado más comercial, ¿no? Sin embargo, en los años 60 comenzó un fenómeno muy interesante de cineastas ya con una mirada, con un punto de vista, como Raúl Ruiz, Miguel Litín, liderados también por Elvio Soto, y Pedro Chaskel, ¿no? que fue el fundador de la Escuela Experimental de Cine de la Universidad de Chile, por lo cual ellos comenzaron a conformar, siguiendo también un movimiento que se está generando en Latinoamérica, que es el nuevo cinema, ya que un cinema comprometido con un punto de vista social o con búsqueda artística, que era más bien una influencia del gran director latinoamericano de origen brasileño, que es Glauber Rocha. Entonces, en los años 60, también bajo el contexto social que pasaba en el mundo, ¿no? La gran revolución, ¿no? Y este cine que venía evolucionando, estos cineastas que comenzaron a evolucionar, y también los cineastas que venían haciendo cine comercial comenzaron a tocar los géneros de otra manera, como thrillers, etcétera, etcétera, se toparon con la dictadura, ¿no? Llegó los 70 y se frenó toda la evolución del cine chileno, ¿eh? Por lo cual muchos de los cineastas chilenos tuvieron que, algunos emigrar, y otros fueron exiliados, ¿no? Claro, fue una época de oscurantismo, literalmente, para las artes en general, y sobre todo el cine se vio afectado, ¿no? El cine que se está formando en Chile Films, que era del Estado, ¿no? Se cerró y se transformó después en una entidad privada, y posteriormente quedaron muy pocos cineastas, ¿no? Entonces, por lo cual, el cine, hubo un vacío, ¿no? Mientras el cine en Latinoamérica comenzó a evolucionar, y en mismo México, evidentemente, comenzó a crecer en todo sentido, recién en los 90, recién los cineastas comenzaron a regresar, los cineastas que están en el exilio, y formaron las primeras escuelas de cine, ¿no? Que son la Escuela de Cine de Chile y la Universidad Arcis, de la cual yo salí. Claro. Entonces, con ese regreso comenzaron todos a experimentar diferentes, los cortometrajes, ojo, paralelamente, mientras habían algunos pocos cineastas haciendo cine en Chile, como la película Julio comienza en julio, ¿no? De Silvio Cayosi, Justiniano también, que hizo lo dijo La Guerra Fría. Estaba la frontera, habían varias, claro. Muy poquitos cineastas comenzaron a hacer películas a escondidas prácticamente, a veces, y regresa, por ejemplo, se genera la primera película que vuelve al cine chileno un poquito más masivo, que fue La Frontera de Ricardo Larraín, ¿no? Que tuvo un posicionamiento y todo. Entonces, en los 90 comenzaron a emerger, y ahí, bueno, yo en el 92 entré a estudiar periodismo, y cuando llegaron a esta escuela, yo me salí de la escuela de periodismo e ingresé el año 95 al ARCI, a estudiar cine. A estudiar cine. Claro. Entonces ahí, y yo ya era fanático del cine fantástico, de terror, y claro, cuando tuve la oportunidad de hacer mi primer largometraje, hice Ángel Negro. Entonces ahí se explica un poquito por qué no hubo una evolución en los géneros, ¿no? Johnny 100 pesos también fue una película que ahí, después de los 90 tocó el género como un thriller, ¿no? Con elementos policiales, que funcionó muy bien. Y hay algo allá afuera, ¿no? De Pepe Maldonado, una película más tipo David Lynch, con elementos también como terror metafísico, ¿no? Se tocó también en los 90. Entonces, yo creo que eso también, a mí por lo menos, fue una gran influencia para mí, para tomar un género como el giallo italiano o el slasher norteamericano, que me sirvieron como una herramienta para contar una historia que yo quería, valga la redundancia, contar sobre mi experiencia en el colegio, que fue Ángel Negro. Sí, de hecho, justo cuando entremos a lo que es Ángel Negro, justamente te iba a comentar sobre esta influencia del giallo que se ve, que llama harto la atención, bueno, para los que conocen y han visto harto ese género. Sobre los 90 que tú estabas comentando, yo estuve leyendo unos extractos de un libro que escribió Ascanio Cavallo, que habla sobre cine de los 90, porque siempre, como lo común que la gente habla del cine de los 90 es que es un cine que trata que es como, lo cuentan como muy político, algunos dicen, o que trata mucho el tema como de la marginalidad, etcétera. Pero Cavallo plantea en ese libro que no solo lo escribe él, lo escribe junto con otras dos personas,
que el cine realmente no era tan político realmente en los 90, era bien ambiguo según él. O sea, como que habían cosas medias políticas, como que algún momento, más marginales, pero no era tan así. O sea, como que se puede ver como esa transición que hubo política también se veía en el cine, donde se estaban como buscando horizontes, por así llamarlo. Pero claro, quizás al parecer, de hecho, también lo leí en una crónica que escribió el Pancho Ortega sobre literatura de terror, que él planteaba que no había tanto, supuestamente, porque los terrores de la dictadura justamente habían dejado tan tocado a la gente que esos eran los horrores y no había necesidad de inventarlos, por así decirlo. Pero de cierta forma, como tú dices, claro, la dictadura como que cortó todo esto hasta llegar a los 90, donde habían diferentes temáticas, hasta que un poco fue lo tuyo, Ángel Negro. Antes de entrar ya de lleno a lo que es Ángel Negro, hay una pregunta que la hizo un amigo mío cuando estábamos justamente conversando sobre tu invitación al programa, y se la voy a comentar, que es Boris López, que él me decía que le preguntara algo que había leído en una entrevista tuya, que decía que tú cuando eras muy chico eras muy asustadizo, y que para enfrentar ese miedo te empezaste como a acercar a todo lo que es el cine de terror, y que por ende desembocó en ser un director de género, de hecho. ¿Es así realmente un poco tu historia? Que como... Sí, o sea, parece un juego, una broma, pero es cierto. O sea, yo lo pasé mal cuando niño. O sea, de hecho, todavía me da un poco miedo la oscuridad. De hecho, me da miedo, por ejemplo, atrás que vaya a aparecer algo ahí, ¿no? Me parece una cosa así como los clásicos videos de... Claro. No, lo cierto es que, verdad, yo era muy miedoso, me da mucho miedo la oscuridad, porque también fui formado católicamente desde chico, ¿no? Mis padres eran muy católicos, y de alguna manera el colegio también, ya de muy chiquitito, incluso en la sala Q, los kinder, toda esa, la previa a la básica, te hacían hasta rezar. Entonces yo ya tenía en el inconsciente la sensación de algo omnipresente, de algo poderoso que observaba. Entonces la noche me da bastante miedo, ¿no? Y me da miedo que mis padres se durmieran primero que yo. Entonces yo les pedía que dejaran alguna luz prendida o algo, y hasta me colocaron espantacucos, ¿no? Para poder quedarme dormido. Y finalmente fue, bueno, siempre cuando llegaba mi abuela así, a casa me traía regalos y cosas así, muy divertido, y una vez me trajo regalo un televisor chiquitito. Estaba hablando del año 80, cuando no existía ni internet ni cable, por lo cual en ese televisor chiquitito yo lo encendía escondido en la noche, cuando mis papás ya están durmiendo tipo medianoche, y me tocó ver los paquetes que compraba TVN Canal 13 en sus funciones cine medianoche y cine nocturno, y generalmente eran los paquetes de la Hammer Films, ¿no? La productora británica de terror, con todos sus clásicos, con Peter Cushing, Christopher Lee, y también los clásicos de Roger Corman con su adaptación de Edgar Allan Poe. Entonces, de alguna manera, esos cuentos que yo más encima los veía los veía sin volumen, yo me imaginaba, y a veces cuando aparecían los monstruos y aparecía esta estética del terror, me encantó tanto que yo comencé a dibujarlo. Entonces comencé a aprender un poco a entender el miedo, a manejar el miedo con ese manierismo del género, ¿no? Del terror, y me comenzó a gustar eso. Entonces como que se generó una especie de catarsis, una catarsis para poder tolerar el miedo, y comencé yo a apropiarme de la oscuridad. Entonces ahora yo me imaginaba los monstruos que habían debajo de la cama, o sabía algo que podía aparecer en la oscuridad, yo lo imaginaba, lo dibujaba y lo convertía después en mis fantasías, ¿no? En mis dibujos. Entonces así comencé a volverme un fanático del género, y cada vez que tenía la oportunidad de que apareciera una película de terror, porque no era todo el tiempo, no es como, no existía ni el video rental todavía, lo cual tenía que esperar, rezar porque aparecía una película con un monstruo, o aparecía, bueno, cuando tenía suerte había Ultraman, o aparecía Ultra Seven, que lo dan muy poco, y aparecían las criaturas, los monstruos, me volvía loco, y después los dibujaba. Entonces eso fue como mi especie de terapia, ¿no? Para poder enfrentar los miedos. Entonces, de alguna manera me volví
como el primero ahora, por ejemplo, si tú tienes miedo a la oscuridad, ahora yo me meto a la oscuridad, veo lo que hay dentro, veo el monstruo y lo retrato, ¿no? Eso es como lo que intento hacer ahora. Entonces, de alguna manera, todo ese periodo de la infancia me marcó mucho después, evidentemente, en mi gusto de adolescencia, por la música, por la estética del terror, la música también. Busqué las músicas que contaran historias de terror o tuvieran elementos, ¿no? Y ahí el metal más oscuro, o la música gótica, me era mucho más cercana a la estética. Entonces, todo eso de alguna manera se convirtió en mi manera de expresión, ¿no? Y le perdí miedo a la oscuridad. Exacto, qué bien. Bueno, entremos de lleno a parte de la excusa de esto, que era los 20 años de Ángel Negro. Increíble que hayan pasado 20 años, o sea, desde que se vio, que salió y todo para adelante. ¿Qué recuerdos tienes de esos inicios de Ángel Negro, cuando te tocó ver quiénes iban a actuar, el casting? Siempre se te ocurrió que fuera Blanca Levin, que apareció. Estuve leyendo o investigando, y por lo que supe que lo que fue la idea original de Ángel Negro tenía que ver como de un taller que hiciste con Raúl Zurita, donde hablaban un tema como de tumba o cadáveres que no habían sido enterrados, algo así, como que ahí como que surgió un poco la idea de trabajar lo que fue Ángel Negro. Sí, bueno, lo que pasa es que Raúl Zurita era uno de los profesores regulares de mi carrera en cine. O sea, tuve la suerte de tener tremendos profesores en la Escuela de Cine Universidad Arce. Así veo. Sí, no, claro, Raúl Zurita, Pedro Chasque, Aldio Soto, Carmen Brito, Carlos Di Girolamo, etcétera, etcétera. O sea, era impresionante. Y claro, y Raúl Zurita a mí me impresionó una clase que hizo sobre claro, las tumbas sin entierro, a propósito, hablando de la dictadura, ¿no? Y de la sensación que había, ¿no? Esto en los 90, muy fuerte. Entonces, eso me quedó impregnado, eso debe haber sido el 97, el 98, y comenzó yo a desarrollar, primero era un cortometraje, era un tratamiento sobre esto, ¿no? Un tratamiento sobre la muerte. Yo ya venía haciendo varios cortometrajes que me dieron la oportunidad ya de acercarme a festivales de cine, incluso fueron premiados muchos de ellos, pero retrataban la violencia de un modo más relacionado a la contingencia del momento, ¿eh? Eran películas más bien que tenían más un tono sobre lo delictual, un corto carcelario muy crudo. Entonces yo tenía las ganas de hacer ya género, o sea, quería hacer una película de género, y este tema me tocó mucho. La clase de Raúl fue realmente impresionante, me caló hondo, y de alguna manera ahí comencé a estructurar la historia. Personajes que no reconocen la muerte, no quieren hacerse responsables de un acto violento y sus consecuencias, ¿no? Que tiene que ver mucho también con el periodo que yo estaba viviendo, ¿no? El periodo de transición, y por lo cual tomé prestado los géneros que a mí me gustaban, ¿no? Como el giallo y el slasher, y desarrollé el negro. Esa fue como el primer acercamiento. Idealmente al principio iba a hacer un cortometraje, después justamente hubo un fenómeno en ese momento de que los cineastas estaban haciendo películas para la televisión. Entonces eso te permitía, porque hay que recordar que en mi tiempo, para hacer una película, tú tenías que filmarla en celuloide. Era muy complejo, por lo cual el hecho no solamente filmarla era lo caro, sino filmarla y después postproducir eso, porque te querían mandar a revelar, a hacer transfer, etc. Y los procesos eran súper caros, ¿no? Por lo cual el formato del telefilm, que se llama, era muy bueno, porque tú solamente filmabas y de ahí sacabas la copia directo a televisión. No tenías que hacer copias para salas de cine, nada. Entonces, mis pretensiones reales, después que mis cortometrajes circularon muy bien por festivales y más encima fueron comprados por la televisión, o sea, fue comprado por TVN, y eso me permitió, me permitió soñar que aún estando en la escuela, en los últimos años, crear un largometraje para llegar a la televisión, para vender solo a la televisión, ¿no? Y por eso pensé también en actores reconocidos, y ahí me fui, gracias a mi experiencia de los cortos, donde tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en uno con Daniel Muñoz y en otro con una actriz que estaba comenzando, que era Elvira Christie.
me dio la oportunidad de atreverme a acercarme a actores que estaban en televisión y pudieran acceder a interpretar a los personajes. ¿Ellos no te conocían? No, para nada. ¿Tú fuiste así, mira, tengo un guión de una película, ¿te interesa? O sea, nada más. No fue nada más. De hecho, la otra vez comentamos en el Santiago Horror con Andrea Freund, que fue la actriz que terminó jugando el personaje el personaje protagónico. Me acuerdo que yo estaba súper nervioso porque nos juntamos en un café. Estaba súper nervioso porque era un rostro súper reconocido en la televisión, claro. Y todo. Y encima tenía que contarle. Y yo sabía que aparte ella hacía televisión, pero ella trabajaba mucho en teatro, con un teatro más serio, de búsqueda. Entonces, presentarle una película de terror, un asesino con una máscara, así, era como una mandar la cresta en el café, así. Y estaba nervioso, porque yo estaba consciente, así. De hecho, en la escuela o sea, todos saben que me gustaba el terror, era evidente, pero no me atrevía a hacer una película de terror dentro de la escuela. De hecho, los cortos que hice en la escuela, como les dije, tenían otros elementos. Entonces, cuando llegué, por suerte, como mis cortos ya tenían un camino, me permitió que me creyeran, ¿no? Claro. Me creyeran que por lo menos íbamos a terminar haciendo algo. Claro. Le mostraste tus cortos para que viera, mira, sí, de esto soy capaz. Sí, claro. O sea, mostrar un poco como lo que podíamos llegar a hacer. Evidentemente, los cortos no tenían muchos recursos, por lo cual eran cortos universitarios. Pero se veía la mano, pero igual se cachaba la mano. Lo bueno es que, claro, eran cortos en 16 milímetros. Entonces, eso también hizo ver que yo manejaba la técnica, o sea, podía manejar en cine, por lo menos, si ver películas, no una película velada blanca, sino por lo menos ¿no? Entonces, cuando me dieron el vamos, los actores, comenzó todo el proceso e involucré a la universidad. Finalmente trabajó casi toda la universidad. Casi como socios del proyecto, así. Obviamente tenía toda mi familia arriba, mi hermana, mi mamá como productora. Se transformó como un evento. O sea, realmente la escuela se transformó en un evento. De hecho, trabajaron muchas generaciones. La escuela trabajaron las generaciones que están antes de mí y posterior a mí. Donde hay, por ejemplo, entre los nombres que están el director de foto, que Arnaldo Rodríguez, un director de fotografía, uno de los más grandes, ahora trabajó en La Jauría, por ejemplo, hizo la fotografía de La Jauría, o el director de arte de la película, Sebastián Muñoz, hizo la premiada película El Príncipe, ¿no? Que fue elogiada en Venecia, sobre la prima. Entonces, y también muchos más, o sea, hay mucha gente ahí que trabajó detrás de cámara, que algunos se convirtieron en dramaturgos, otros llevan años trabajando en cine. Se formó como una especie de... O sea, era una escuela, literalmente. Por eso Ángel Negro fue una película de escuela, y jamás pensamos que el momento cuando se terminó la película iba a causar el fenómeno mediático, ¿no? Porque no es que solamente la película llamó la atención por ser una película de terror, sino la película logró un alcance mediático muy fuerte que bueno, no quedó tan registrado ahora. De hecho, los millennials no saben tanto esto, porque en ese tiempo internet era de muy pocas personas, no era masivo, por lo cual solamente aparecían en los diarios, en el Mercurio, La Tercera, etcétera, en la época, el desaparecido de la época, o el Metropolitano, otro diario que desapareció, donde me confundieron con el hijo de Nano Holguín, y nada que ver, porque pusieron el hijo de Nano Holguín. Una película de terror, porque no podían deducir que un Holguín cualquiera podía hacer una película, pero bueno. Eran otros tiempos. También te podrían haber confundido con un futbolista que se llama igual, un futbolista argentino. Sí, no, de hecho, también un esotérico también, hay un argentino. Bueno, el tema es que la película llamó mucho la atención, fue muy mediática antes de estrenarse, por lo cual, bueno, ahí también fueron muchos periodistas también que me dieron me dieron la proyección, ¿no? Entre ellos René Naranjo, Juan Andrés Salfate, que trabajaba en ese tiempo en el Mercurio, de la zona de contacto, Daniel Olave, el mismo ¿cómo se llama? ¿Ascano Cavallo? Ascano Cavallo. Todos ellos comenzaron a identificarme en los medios, ¿no? Que generó que
Chilefilm se involucrara. Entonces yo había terminado de filmar la película, claro, y pensé, de aquí, ¿qué hago? O sea, tengo que buscar recursos para poder terminarla y llevarla y presentarla a TVN a ver si me quería comprar la película. Pero no, apareció Chilean Films y el fenómeno era tan grande que decidió terminar la postproducción, postulamos a Corfo, ganamos el Corfo y pudimos ampliar la película de 16 milímetros, la filmé en 16 milímetros y también con cámara en video 8. En video 8, alguna escena en blanco y negro. Las escenas como iniciales, el acantilado. Exacto, esa escena acantilado sino en video 8. Y después se pasó a 35 milímetros y se hicieron las copias. Se hicieron 5 copias en cine color en Argentina para ¿cómo se llama? Para la sala de cine. Y fue un fenómeno. O sea, yo jamás me lo esperé, jamás me di cuenta de que se iba a generar tanto revuelo con la primera película de terror. Blanca Levin se convirtió en un ícono ahí del cine chileno. Y claro, tuvo mucha controversia porque se generó un conflicto yo me convertí en una especie de un punto de discusión para dónde tenía que irse el cine chileno, si era para el cine comercial, entre comillas, como Ángel Negro, o las películas más autores, más cerradas, ¿no? Que encuentro que es un error, porque Ángel Negro con el tiempo me di cuenta que es más autor que de nadie, y más política que muchas otras películas políticas. O sea, la analogía es súper evidente. Y por eso yo creo que, bueno, ahí se inició mi carrera de alguna manera, y después, claro, lo que vino para afuera también para mí más fue sorprendente, después cuando la película comenzó a recorrer los festivales. ¿Estuvo en Sitges, Ángel Negro? Sí, partió primero en Montreal, en Fantasia, ahí fue el primer festival que se mostró, después en Portugal y llegó después a Sitges. Y después no paró de recorrer. Yo creo que perdí la cuenta. En serio, yo hasta el Festival 50 seguí la ruta de la película, pero después ya la película recorrió muchos festivales. Y finalmente tuve la oportunidad de incluso llegar hasta el mercado de Cannes, donde se hizo su promoción. La película se promocionó ahí en el mercado de Cannes. Y para mí fue un shock. Yo todavía no había terminado de graduarme todavía en la universidad y me di cuenta que era realmente el cine. O sea, descubrí la industria, o sea, descubrí la monstruosidad detrás de esto, ¿no? De lo romántico de hacer cine y estrenarla, pero también lo complejo del cine. Sobre todo porque en películas de terror. Quizá una experiencia que no hasta ese momento ciertos colegas no lo habían vivido, porque era un formato que tenía una estructura comercial. El terror se distribuía de otra manera, ¿no? Se distribuye. De hecho, por eso terminó siendo comprada por HBO, que era algo inusual. Así. De hecho, algunos colegas no me creían que me habían comprado la HBO. Era como, ¿cómo? Esto es mentira, no puede ser verdad. Pero sí, pues me la compraron. Y de hecho, después se da por todo Cinemax, por HBO LED, etcétera, etcétera. Y después justo vino todo el fenómeno del rental, ¿no? Comenzó, o sea, ya venía instalado el VHS, pero apareció el DVD. Y ahí calzó justo esta película y la toma una compañía de culto, una película de terror bizarro y B, que es Troma, ¿no? Los creadores de Vengador Tóxico, una productora neoyorquina. Toma la película y la distribuye, hace el DVD de manera global, ¿no? Entonces, ya, perfecto, y qué genial todo eso. Te iba a preguntar algo, pero antes quería saludar a la gente que está comentando, a Mario Batista de Portugal, a nuestro amigo Terence Graham, Gonzalo Prieto, le mandamos un saludo a la Leo. La Leo es una panelista de este programa que no pudo estar porque ella es docente y en este mes tiene demasiado trabajo. Le mandamos un saludo a Jorge Alberto Collado, también lo saludamos. Escritor de la serie escritor de Coquimbo, de ciencia ficción. Bien reconocido a nivel literario nacional. A Carlos Cepeda, otro fan de este podcast, también lo saludamos. A Jacqueline Blair Darkness, también la saludamos, que dan comenta sobre Sangre Eterna. Tú, Jorge, tocaste un tema interesante, hablaste del tema de la política de tu cine. De hecho, estuve en una entrevista, ya no recuerdo dónde la leí,
decías que el cine casi siempre es político, y te iba a preguntar justamente sobre Ángel Negro, qué es lo político que tiene, porque de hecho, ¿saben? Leí por ahí que alguien decía que creo que salió en la prensa en su momento, que supuestamente Ángel Negro fue como la mejor metáfora sobre detenidos desaparecidos de la dictadura hecha en el país. No sé si tiene alguna validez eso, no sé qué piensas tú, pero ¿cuál sería lo político en este caso de Ángel Negro? Bueno, hay que entender política, y eso es muy importante. Yo se lo dije a los alumnos cuando yo también fui profesor un tiempo en varias universidades o institutos, que siempre, en el caso nuestro, como cineastas que hacemos cine, hacemos nuestras propias películas, son obras autorales, siempre tenemos que tener un punto de vista. Y cuando hay un punto de vista, independiente del que sea, un punto de vista es política. O sea, estás definiendo un pensamiento, o estás dando tu visión de las cosas. Basta con un encuadre, con colocar cierto tipo de elementos de música, o cómo trabajar tu puesta en escena, ya es una carga política, porque estás definiendo tu realidad, supuestamente. Y en el caso de Ángel Negro era evidente, porque si bien es una película muy cínica, y eso me encanta de Ángel Negro, claro, porque da la apariencia de una película muy naif, ¿eh? Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo casi me volví como casi un niño símbolo del Mercurio, porque aparecía la red de líderes de los 100 jóvenes. Entonces aparecía cada rato en el Mercurio, etcétera, etcétera. Agradezco, evidentemente, porque hubo periodistas evidentes que me apoyaron mucho, pero sin duda la editorial estaba muy atenta a mí, porque veían con cierta... como un poquito de subvalorar, ¿no? Como diciendo, este es un cine que no es de político, que no habla de dictadura, no habla de... no viene de la izquierda, de alguna manera, por lo cual es totalmente errado. O sea, de hecho, Ángel Negro, esa referencia que se hizo en ese momento, quizá también fue un poquito exagerada, ¿no? Porque sí habían películas que trataban el tema de manera puntual, ¿no? Silvio Cayoso hizo un documental muy importante en esa fecha sobre detenidos desaparecidos. Fernando ha vuelto, que fue muy impactante, por lo cual sí había un cine más directo con respecto al tema, pero el caso de Ángel Negro yo creo que lo hizo más masivo, y también acercó a otras generaciones, y quizás en ese momento no lo entendieron, pero con el tiempo sí, porque finalmente habla del dolor de la desaparición, y no el entierro, porque cuando tú dejas un fantasma, ¿no?, dando vuelta, ¿qué es un fantasma? Es una muerte sin un concilio, ¿no? sin una consagración de un ritual, ¿no?, de despedida, ¿no? El momento de tener el cuerpo, enterrarlo, darle una tumba, darle un simbolismo, genera una paz, una catarsis con la vida, ¿no?, soportar la vida. Y por lo cual en Chile habían cosas que no habían ocurrido, ¿no? Entonces me pareció interesante hacer un personaje que sufriera un evento violento, desapareciera, ¿no? Uh-huh. Los personajes pretendieran vivir una vida casi desconectada, ¿no?, alienada, ¿no?, con la realidad, donde ellos aparentan una normalidad, ¿no? Si fijan, los personajes después eran totalmente compuestos. El personaje de Andrea Freund era un personaje que se vestía casi de blanco, literalmente, pero fumaba mucho, pero por dentro estaba destruida, vacía, ¿no? Tenía un matrimonio vacío, una vida vacía, por lo cual el pasado lo iba corcomiendo. Y para mí eso era el Chile que yo veía, el Chile de los adultos, que es un país que todavía la transición se está viendo ahí, estaba escondida, ¿no? El sistema judicial no funcionaba, ¿no? Con el juez interpretado por Fernando Gallardo, las policías inoperantes, ¿no? El detective descubrió la pista de pura casualidad porque tenía ganas de orinar, etcétera, etcétera. Entonces es una película que mira cínicamente cómo era la situación de Chile en el contexto, y más encima con la figura de este fantasma o este supuesto asesino en serie, que finalmente más bien es como un ángel vengador, ¿no? Un ajustador de cuentas, que viene un poco a demostrarle que la violencia no ha terminado, no se ha saldado, ¿no? Esa máscara con sangre
estaba presente en esta vida de malls, esta vida de modernidad, ¿no? Que finalmente no era real, ¿no? Y estaba ahí en la sombra, esperando aparecer. Entonces, ese concepto de Ángel Negro, y también mostró muchos elementos que tienen que ver con toda esta violencia, ¿no? Que en los colegios, lo distinto, a lo diferente, ¿no? A lo extraño, ¿no? El temor, ¿no? Que se ve en la película, y el arribismo, ¿no? Entonces, todos esos elementos yo creo que muestran una visión mía desencantada del Chile que me tocó más vivir cuando era adolescente y joven, ¿no? Claro, porque tú en Ángel Negro, bueno, con la gente que lo vio, tú tratas un tema como del que ahora llaman bullying, en una época que cuando nosotros íbamos al colegio eso prácticamente no era muy sancionado, o sea, había que ser como el más fuerte. O sea, yo me crié en un colegio subvencionado, yo estudié en una industrial, entonces había que hacerse como el fuerte, no había nada otra, entonces no existía el concepto de bullying. Y justamente esa idea tú la muestras en la película, que por suerte me imagino que algo habrá cambiado desde ese tiempo. Sí, espero. O sea, evidentemente, o sea, yo soy un poquito pesimista, creo que el lado oscuro de los seres humanos continúan. De hecho, la figura del monstruo, siempre en mis películas está el ser humano, como monstruo principal. Y tiene que ver con mi mirada con respecto a la realidad que me tocó vivir, ¿no? Yo creo que fue una época de transición, ¿no? Bastante oscura, ¿no? Y por lo cual se entienden muchas cosas que estamos viendo ahora, ¿no? Con respecto al despertar social, etcétera, etcétera, que tiene que ver mucho con esa violencia que está atrapada, está contenida, ¿no? Que no era una violencia física, sino una violencia social, ¿no? Que tiene que ver con esta vida moderna del supuesto el jaguar chileno, ¿no? Creíamos todo inglés, que Chile era muy distinto a Latinoamérica, o sea, cosas que eran patológicas. O sea, yo las veía y yo no entendía, o sea, no lograba comprender, ¿no? Y evidentemente tenía que salir esa violencia. Y por eso es tan importante, yo creo, que el cine también reflejara eso, ¿no? O sea, si bien yo creo que un país que no cuenta sus historias, no refleja también sus frustraciones, sus sueños o anhelos, no proyecta su vida también social en pantalla, yo creo que se generan muchos problemas. Y de alguna manera el cine de terror, el cine fantástico, necesitaba un espacio, ¿no? No es que yo parecí como un personaje mágico contando de lo que se trata la violencia en Chile, por ejemplo, el caso Sangre Eterna, que habla de las tribus urbanas, ¿no? Pero yo creo que fue un momento que era necesario que comenzara a aparecer un cine que también manejara un lenguaje que se le hiciera también cercano al público. O sea, la gente dice, voy a ver una película de terror, ¿no? Voy a ver una película de terror, y está viendo una catarsis que quizás sin entender se estaba viendo en ese momento, ¿no? Y esto fue mucho más evidente después con Sangre Eterna, porque ya la conexión con el público fue muy directa, ¿sí? Pero el caso Ángel Negro, yo creo que fue una película que tuvo su merecido éxito en esa época, pero a la vez también fue un poquito subvalorada, sobre todo la que no tuvieron la oportunidad de verla, pensando que este es un cine de terror, así. De hecho, mucho prejuicio. Me pusieron el cineasta gore de Chile, ¿no? Claro. No había nada de gore. Claro. No tengo ni plata para hacer eso en la película. Sí. Oye, ¿hay unas preguntas? Sí. Oye, ¿no te ha dado la intención de repente, Jorge, de hacer un remake directamente hoy en día de la película? Mira, ¿sabes qué? De hecho pensamos en hacer, uno fantasea siempre con hacer la continuidad y la versión gringa. Claro, pero ¿sabes qué? Viéndola ahora, porque como tuve la oportunidad de
remasterizarla, hacer una versión nueva, en mejor calidad. Ya. En onda media, la tuve que ver de nuevo, la aproveché de ver de nuevo. Y en onda media como que estuvo y desapareció porque ahora se ve solamente el tráiler. Sí, no sé, no, debería estar, debe estar arriba. No, la película debe estar arriba. No sé si la sacaron por un momento, no, pero debería estar. La película regresó y la vi, y creo que no necesita un remake, porque yo creo que se hace muy actual todavía. O sea, no veo que haya mucha diferencia. No, quizás, claro, en términos de los teléfonos, los computadores, pero yo creo que eso agarra más valor porque le hace ver más vintage. El VHS. Claro, creció claro. El arte creció, pero sin embargo los temas, o sea, el bullying, el acoso, el abuso, está todo ahí. O sea, es una película que se hace muy contemporánea, y siento que no necesita un remake por ahora. Aunque yo sé que hay algunos colegas que no hacen remake, así que les gustaría ir a hacer la película, pero siento que no se necesita porque sigue siendo actual. Le damos algunas de las preguntas, César. Mira, aquí hay una grandota que es de sí, enorme, que es de Boris López Arriagada. Dice: hola Jorge, me he dado cuenta que estás haciendo remontajes de tus primeras películas, agregando algunas escenas, entre otros detalles técnicos. Dices que las obras de arte nunca se acaban, sino que se abandonan. ¿Podrías contarnos un poco, como creador, qué es lo que querías mejorar en tus primeras obras? Buena pregunta. Esa frase es totalmente cierta. Uno nunca suelta las películas, y de hecho Ángel Negro se filmó solo el 80% del guión. Nos filmamos el 100% del guión, porque no tenemos más plata. O sea, no había de dónde sacar más plata, no había por dónde. La película se filmó en cine. Yo solamente tenía 19 latas 16 milímetros, es decir, esas 19 latas venían 5 minutos de tiempo para filmarse. O sea, tenía que ser muy estricto al momento de rodar, y tenía tomas únicas, así que corriendo el riesgo que después al momento de revelarse se perdiera. Mala. Porque le puede caer una mugrecita, una pelucita, y se jodió el negativo, porque más encima el 16 milímetros es más chiquitito el material, que cualquier pelucita lo daña. Por lo cual decidimos muchas veces sacar muchas escenas, ¿no? Que yo siento que complementaban mucho más la película. De hecho, la película, el personaje de Fernando Gallardo, que era el juez, que yo emulé a Hitchcock, ¿no? Lo puse con suspensores y todo, y él resolvía el caso en su casa, pero el caso no lo resolvía él, lo resolvía su mujer. Mientras comían juntos, veían el video VHS, mientras se preparaban así como que fuera un show, ver el VHS del crimen, lo veía la mujer, ya cachaba todo, y al final, cuando ven el video completo, le dice al oído, dice: yo ya sé quién es el asesino, le dice al oído, y después, claro, era evidente. Y de hecho también Ángel Negro, el personaje de Ángel, se aparece muchas veces antes con el personaje de Álvaro Morales, perdón, de Gabriel. Se aparece muchas veces, vivía dentro de la casa, así como que la veíamos a Blanca, y después nos damos cuenta que era solamente de la parte de la esquizofrenia de Gabriel, que medio spoiler para el que no vio la película, pero finalmente todos eran mucho más largas, y después por eso se veía un maniquí, ¿no? Se veía ese maniquí que cae al suelo, pero como no logramos filmar todo, quedó bastante extraño. Y obviamente la escena final, cuando se produce la pelea entre Gabriel y el detective, hay escenas que logramos, la escena de acción, quedamos cortos de plano porque no tenemos película. O sea, se acabó la película, no había ninguna posibilidad, y por lo cual queda así. Dije, bueno, vamos a agarrar el material que tenemos y veamos cómo lo resolvemos el montaje. Por lo menos filmé la historia. Y eso, yo dije, para la próxima película eso no va a ocurrir. Dije, esto no va a volver a ocurrir. Pero es imposible. El cine, como lo dijo muy bien, creo que esa frase se ocupa muy bien y se proyecta, por ejemplo, a George Lucas, que nunca ha terminado de hacer su película, nunca ha terminado de hacer su saga. Después, cuando apareció los efectos digitales, él quiso rehacer la película de nuevo. Las películas son muy complejas, el arte en general, en un momento hay que soltarlo porque ya
hay que hacerlo de otro, ¿no? Porque o si no queda con la película así puesta en estas paredes, ¿no? Agarradito viéndola, no. Hay que soltarlo. Yo, Ángel Negro, la solté y ya es de la gente que la vio, ¿no? Y la hace propia. Oye, la escena que grabaste al inicio en High 8, ¿fue porque también te faltó cinta o estaba pensado de que fuera originalmente en High 8? Como No. cámara en mano. ¿Sí? No, fue una estrategia evidentemente de producción. Se me ocurrió que era más barato, como tenía 19 latas, hacer la escena en blanco y negro, en video. Me pareció que era lo mejor. Uno, por dos elementos. Me ayudó a la producción, a bajar los costos, evidentemente, pero a la vez también me ayudó también a mostrar la estética noventera. O sea, yo quería mostrar una estética de los 90, con el video que se grabó. Y de hecho, mucha gente me preguntó, oye, ¿por qué filmaste entonces eso en blanco y negro? O sea, qué evidente que ver para el pasado. Pero si era video, también existía el video color también. Pero en los 90, los visores de las cámaras de video eran en blanco y negro. En blanco y negro, claro. Eran en blanco y negro, no existían los visores de color. Sí, pues. Solamente después cuando sacabas el video a un VHS, lo bajabas de la cinta video 8 a un VHS, lo veías en color, grababas en color. Pero cuando monitoreabas, entonces me pareció interesante que se viera así, como que estuvieras viendo el monitor. Y aparte también el blanco y negro evocaba al pasado. Pero lo que más me gustó fue también hacer escenas verosímiles, muy verosímiles, porque esa cámara yo se lo pasé a los actores, le enseñé lo básico, así como apretar rec, a enmarcar, ver bien por el visor, pero los dejé sueltos. No le di instrucciones de cómo tienen que filmarla, ni luminarios. Entonces eso me dio la oportunidad que ellos improvisaran esa escena, ¿no? Esa escena de que dan inicio a la van, incluso hasta la pelea. De hecho, la pelea la tuvimos que separar porque los actores no se midieron, porque lo vivieron real, ¿no? O sea, se agarraron ahí y tuvimos que separar, corte, agarrar, tirarlos para atrás. Por lo cual yo estaba muy feliz. Eso lo hicimos en el 99. Fue el año del proyecto de la bruja Blair. Claro, y yo estaba feliz porque cuando vi el resultado, vimos la escena, el proyecto súper real, y de repente me dicen, oye, mira, hay una película que dejó La Escoba en Sundance, una película que le pasaron una cámara, un video 8 a los actores grabados, y yo dije, no, veo así, va, bueno. Voy por el camino correcto, dijiste. Era el lenguaje de la época, yo me imagino, claro. El lenguaje. Pero fue muy interesante cómo logramos resolver esa falencia de producción, la convertimos en un valor artístico. Claro, excelente. Vamos con otra pregunta acá, chicos. Acá nuestro conocido Carlos Cepeda Gres nos dice, ¿sacará Jorge un DVD recopilatorio de sus cortometrajes? Buena pregunta. O sea, sin duda, o sea, yo quiero hacer eso. Como los tengo en 16, tengo que ver dónde puedo mandarlos a hacer, escanear en los negativos 16 milímetros, y voy a hablar con la Cineteca, que ellos me han mostrado una muy buena, ellos tienen un transfer de cine a HD para rescatar las películas, ¿no? Para poder rescatarlas, por lo cual es muy probable que ellos me ayuden a rescatar esos cortos y los vamos a sacar en DVD, porque se merecen, los pobres los tengo ahí con telaraña ahí botados, y una copia en VHS horrible, que yo creo que sería muy bonito verlos ahora, y por el trabajo también de mis compañeros y de los artistas que estuvieron involucrados también ahí. Acá más que una pregunta es un saludo, que es bastante larguito, que nos dice, Kelin dice, me encantan las películas de terror, y es un orgullo que Jorge Holguín haga películas de terror. Este terror que da escalofríos al verla. Para mí favorita es Ángel Negro y Sangre Eterna, ya que en mi juventud me marcó mucho, por lo gótico. Por lo gótico. Oye, y justo estaba hablando desde la Cineteca,
bueno, tú hiciste como un reestreno con ellos, ¿cómo fue eso? Producto justamente de estos 20 años de Ángel Negro. ¿Fue la idea de ellos? ¿Cómo surgió esa idea? Sí, surgió de ellos a propósito de que la habíamos relanzado en Onda Media. Cineteca, la Cineteca le interesó justamente para 31 de octubre, para celebrar los 20 años de mostrarla a la gente y de alguna manera para que la nueva generación o la gente que no la vio en esa época la pueda ver. Y aparte que fue muy bonito porque las copias que está ahora, que se puede ver, esa copia tiene muy poco tratamiento, entonces está totalmente como es la película originalmente. De hecho, dejé las pelucitas, los elementos que eran del celuloide, que ahora son una joya. Me encanta ver ahora, o sea, ahora la gente le pone un efecto en Instagram, esas cosas raras, pero esto es real, era celuloide, cine, fue un proceso muy bonito, dejé esa parte romántica, y también hice algunas pequeñitas mejoras ahí, algunas escenas que yo sentía que me dolían verlas, y le hice un ajuste aprovechando la tecnología. Y ahora se aprecia mejor el trabajo fotográfico, el trabajo sonoro. Fue una película que también su en premier también fue muy, muy difícil. Para mí fue muy complejo porque la película, yo terminé las copias finales para los cines y su mezcla de 5.1, que en ese tiempo para mí era wow, era una cosa inalcanzable en Argentina. Pero ver una semana antes del estreno, el estreno anunciado con los afiches de la calle y todo, y yo todavía no tenía la copia. Todavía estaba allá en Argentina, por lo cual el mismo día del estreno, el 31 de octubre, llegué en la mañana, al mediodía, al aeropuerto con las copias a los cines. Y me decían, me la retiene la aduana porque tenían que verla al Consejo de Calificación. El Consejo de Calificación me la tiró a 18, nosotros teníamos a 14. Ahí, en ese tiempo, el presidente de la Asociación de Cine era Cristian Galás, director de teatro sentimental. Tuve que ir a hacer lobby por mí para poder sacar las películas, mientras a mí me llevaron al Mercurio a entrevistarme. A entrevistarte. No había dormido nada, en 48 horas, en serio, no había dormido nada, trabajando en Argentina. Y después llegó la van premier, estaba la escoba, y yo estaba así... Como zombie, estás como Ángel Negro. Tengo súper poco, tengo pedacitos de recuerdos de su van premier. ¿Viste todo eso como grabado en High 8, todas estas escenas? Así como un fragmento. Bueno, chicos, vamos a dejar, porque ya llevamos una hora, increíble cómo pasa esto volando, hablando de Ángel Negro, porque quiero que repasemos, que sea brevemente las otras películas. ¿Qué cosa, Roberto? Aquí, no, que mira, Carlos nos vuelve a hacer otra pregunta antes que sigamos adelante. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, mira. Sí, dice, mira, Carlos nos dice, Jorge en el estreno de Sangre Eterna comentó que su cine era de terror, sino que era película de amor. ¿Aún lo mantiene? Eso es lo que está preguntando Carlos. Y bueno, ahora vamos a entrar a Sangre Eterna, pero antes de hacer de revisar esta nueva película, quiero hacer un pequeño corte y recordar a la gente que nos escucha que este programa Culto Secreto aparece por la fanpage de LDP Magazine los días jueves a las 10 de la noche. Estamos toda la semana hasta la quincena de diciembre con temas, después nos vamos a tomar vacaciones en pandemia, ojalá. Pues eso, no te había preguntado sobre la pandemia y tu trabajo, Jorge, ahí te voy a preguntar. Y bueno, queda alojado por la fanpage acá en Facebook, también queda alojado en la fanpage de Culto Secreto, y tenemos un canal en Spotify donde están todos los programas, porque de hecho este podcast comenzó el año 2012, estuvimos 3 años haciendo programas, y ahí lo dejamos botado hasta que, producto de la pandemia, quisimos regresar ya con formato con video. Antes solamente lo grabábamos audio nada más. Así que también lo tenemos alojado en Spotify, en un canal que nos pueden buscar por Culto Secreto. Y por supuesto tienes tu canal también en YouTube para que también nos busquen por diferentes lados y puedan ver los capítulos anteriores, ya que hemos tratado temas esotéricos como el de la semana pasada, brujería chilota, tema que a ti te debe gustar bastante, Jorge, con Sergio Frit, todo el tema de la brujería chilota y todo eso. Ahí vamos a hablar de Gritos del Bosque. Hemos tratado temas sobre la corrección política en el cine y en la literatura,
cine de pandemia y libros en pandemia. Y bueno, y para más adelante, Jorge va a volver en 2 semanas más porque vamos a tener un crossover chileno-mexicano. Vamos a invitar, además de Jorge, a un director de cine mexicano llamado Rigoberto Castañeda, que hace poco estrenó la película Sin Origen, que es una película de vampiros. Él también es guionista. Estará invitado él, junto con Miguel Muñoz, también de México, un experto en temas sobre vampiros. Y Jorge, y vamos a conversar también sobre el cine de terror latino. Así que eso se viene en 2 semanas más, así que va a estar bueno, o eso esperamos, con nuestros amigos cuates, que espero que nos estén mirando. Y eso, y bueno, y entrando ahora... Se te olvidó, César, que en este minuto estamos saliendo en vivo, también en Facebook. Perdón, en YouTube. Estamos en vivo en este también minuto en YouTube. Ah, sí, se me había olvidado. Como que la mayoría de la gente no ve, la verdad, por Facebook todavía. En YouTube va un poco más lento, nuestros queridos amigos fans. Y bueno, vamos a entrar brevemente en el resto de películas de Jorge. Después, el año 2002, llegó Sangre Eterna, que fue... Curiosamente, el año donde yo te pude conocer, Jorge, porque si no recuerdas, yo ese mismo año lancé un sitio que se llamaba vampiros.cl, que trataba de la escena gótica chilena y de los vampiros. Entonces, por cierto, yo vi el estreno de la película y, bueno, me acuerdo, te contacté, ahí creo que fui a la casa de tu mamá, me acuerdo, me pasaste unos pósters para regalar, unas fotografías de la película, hicimos una nota, bueno, lo típico que hacían los sitios web en ese tiempo, tiempos que todavía no existía Facebook. Yo fui a la Van Premier, y de hecho tengo una anécdota, porque estábamos afuera en el Cine Arte Tobalaba, creo que era, y tú me dijiste, anda a la fiesta en el Castillo Hidalgo, en el Cerro Santa Lucía. Y yo te dije, ya, pues, ya listo. Y ya terminó la película, parto para el cerro estaba repleto, parecía una invasión de orcos, porque gente por todas partes subiendo el cerro, era impresionante esa fiesta. Llego a la entrada repleta y yo me doy cuenta que no tengo entradas, no tengo nada. Lo único que tengo es que el director de cine supuestamente me dijo que viniera a la fiesta. Y yo llego a la puerta y le digo a un guardia, ¿sabes que vengo a la fiesta? Me invitó el director. Parecía como la talla más penca del mundo, porque cualquiera podría decir, no, es que me invitó la actriz de tanto. Soy amigo del director de cine, como la excusa más mula que uno puede escuchar. Y le dije, ¿sabes qué? Realmente me invitó el director Jorge Holguín. Y el tipo me miró, como que pescó la radio, llamó, se devolvió, entró, bueno, cuento corto, no hizo pasar a mí y a mi novia en ese tiempo, y entramos. Entonces fue como fue algo muy, muy divertido. Bueno, yo ni entré, no pude entrar. Estaba repleto. Yo quedé con el auto atrás en un taco, traté de entrar, al final no pude entrar porque estaba tan lleno que no pude entrar. Eso fue el desaparecido Cine Las Condes, ¿eh? Ahí se hizo el estreno, pero eso fue un estreno especial, sí, para el movimiento gótico, a propósito de ¿cómo se llama? De la chica que me puso ahí, que la identificó mucho la película. Fue por eso, porque yo pertenecía a esa tribu, yo tenía muchos amigos de eso, y por lo cual yo estaba haciendo casi un documental de mi vida con Sangre Eterna. Claro, no terminé asesinando a nadie ni una cosa así, pero las cosas que yo viví cuando joven, adolescente, etcétera, etcétera, y los transmitieron en esta película de vampiros. Y fue muy bonito, porque yo creo que la película fue muy sincera en ese sentido, o sea, realmente mostraba a la tribu urbana como era real, o sea, por lo cual produjo un efecto de identificación. Y ahí, uniendo con la otra pregunta, que claro que son películas de amor, o sea, Ángel Negro es una película de un amor obsesivo, ¿no? De la pérdida, ¿no? De algo, una historia de amor ahí truncada, ¿no? Entre Álvaro Morales, que era Gabriel, y Ángel, ¿no? Que era Blanca Leguín, que eran los freaks, los extraños del curso, ¿no? Con este amor imposible, idealizado y trucado por la muerte. Y en Sangre Eterna, claro, ya era un encuentro,
era un grupo de amigos que fantasean con el mundo de los vampiros, porque en el fondo eran jóvenes como yo en ese tiempo de adolescencia que no se habían reflejado en la sociedad, o sea, no veíamos que éramos no pertenecíamos, por lo cual nosotros creamos nuestros propios mundos y nos juntábamos todos a escuchar la música que nos gustaba, a poder expresarnos, ¿no? Y a jugar rol, claro, que era un tema interesante. Claro, y sin ser mirados como seres raros, extraños, ¿no? Por lo cual nos sentíamos cómodos. Fue un proceso muy bonito que se vio reflejado en las películas, ¿no? Y por eso Sangre Eterna yo creo que de alguna manera también ha provocado una identificación muy grande en mucha gente. Hablando de Sangre Eterna, yo tengo una copia, mi copia original eran esas copias que vendían Video Chile, que quedaban después en el Blockbuster, así, que las vendían, y ahí me compré la copia, que obviamente después de ver que la gente la vio mucho tiempo, me hice mi copia de Sangre Eterna. Okay. Ya, si la gente quiere seguir preguntando, alguien pregunta, Leonardo Joc Collado pregunta, pregúntele sus 5 películas de terror favoritas. Y él también dice las suyas: Psicosis, Freak, El pueblo de los malditos, El fotógrafo del pánico, Nosferatu. ¿Cuáles serían tus películas de terror, Jorge? Tengo muchísimas. Las que nombró él, obviamente que Psicosis me gustó mucho. Freaks de Todd Browning, me encanta. Yo creo que es una de mis películas favoritas. El fotógrafo del pánico, o Peeping Tom, que es una película maravillosa que se adelanta al mundo desde el punto de vista. Repulsión de Polanski, Repulsión también, una película que me fascina. Cat People, ¿no? De Jacques Tourneur, un director que lo llamaban el director de lo invisible porque filmaba cosas que no existían, ¿no? Como Yo caminé con un zombie, una película que habla del zombie pero del efecto del vudú, y La noche del demonio, que es una película maravillosa, también de Jacques Tourneur, un director que me fascina mucho. Buenísimo. Y también películas que, claro, El Resplandor, me gusta muchísimo, El Exorcista, muchos clásicos. Alien, evidentemente, yo creo que cada vez me fascina más Alien, la veo y me sigue gustando más. No tengo una cantidad infinita de películas y directores que me gustan del género. Y también John Carpenter, Dario Argento, Mario Bava. Me imagino, o sea, con Ángel Negro y todo el Yalo. El 2009 pasaron varios años y estrenaste Solos o Descendant. Sí. De hecho, esa vez también conversamos, me acuerdo, al lado del Cine Arte Alameda. ¿Cuál fue tu motivación de hacer un tema de zombies? Y lo curioso es que los protagonistas son niños. Sí. En un Santiago con unos efectos bien interesantes, en un Santiago desolado, con la contaminación a tope, una fotografía y unos efectos de color bien interesantes y poco vistos por acá, por lo menos. Sí, bueno, después del éxito de Sangre Eterna, que fue mucho mayor que El Ángel Negro, o sea, llegó más gente a la sala de cine, comenzó a ganar premios internacionales, ganó premios en Hollywood, y ahí conocí Hollywood, ahí conocí la otra faceta real del cine, y mucha gente quería hacer el remake, incluyo Alex Proya, que es el director de Cuervo. Con Miramax, un productor ejecutivo que estaba muy fascinado con la película, querían hacer el remake, etcétera. Y finalmente, bueno, ya no se podía porque yo la película ya la tenía otra compañía norteamericana, la estaban distribuyendo por otros países, por lo cual no se concretó eso. Cosas que después aprendí, que no tenía ni idea de cómo funcionaba la industria del cine. Pero me empezaron a ofrecer películas en Estados Unidos, en Hollywood. Entre ellas me ofrecieron una película muy grande, de $30 millones, que se llama Clock Tower, que es una adaptación del videojuego de terror de PlayStation, que era un proyecto muy ambicioso que finalmente nunca se cerró, y yo estuve mucho tiempo allá en Estados Unidos soñando, ¿no? con hacer la película, y nunca se cerró, por lo cual mi agente, mi manager en ese tiempo me dio como un premio consuelo, ¿no? Que me dijo, ¿por qué no te desarrollas un proyecto de una película, una especie de piloto,
me ayudó con el presupuesto, y en ese tiempo yo estaba justamente en paralelo con Chile Films, acá en Santiago, desarrollando Caleuche. Mientras eso se tardaba, todavía no se cerraba el financiamiento de Caleuche, entre Chile Films y este manager me ayudaron a hacer este proyecto chiquitito, este experimento que se llama Solos, que yo me inspiré un poquito en mis sobrinos. Yo tenía mis sobrinos muy chiquititos en ese tiempo y yo los vi mucho viendo televisión, y justo en el periodo posterior al conflicto bélico en Medio Oriente, producto del 11 de septiembre, ¿no? Entonces yo veía a ellos mirando eso, la televisión, dije, wow, me imaginé inmediatamente como un futuro bastante oscuro y pesimista, y decidí hacer una película con unos niños en el apocalipsis, ¿no? Y en este caso le metí elementos de zombie, porque mi manager me dijo que hiciera algo sobre zombies. Dije, wow, zombie. ¿Por qué? Porque en ese tiempo San Diego estaba comenzando a tomar ¿cómo se llama? El encuentro de cómics en San Diego, la Comic Con en San Diego, claro. Estaba comenzando a crecer muy grande, y él iba para allá, por lo cual él vino con la idea. Él fue el manager de James Wan, de Joy Miedo y del guionista de Dexter, por ejemplo. Es un tipo que conocía mucho la industria, por lo cual y yo también nunca he tomado una cámara digital, o sea, en HD, nunca he tomado una cámara HD para hacer una película. Había hecho las películas en cine, y antes en video 8 y en VHS, que no era lo mismo. Entonces cuando tomé la cámara digital, una P2, una cámara, me volví loco. Entonces filmé mucho, no hice un demo, hice casi un mediometraje de más de 20 minutos, filmé, le metimos elementos de postproducción en Chile Films, y les gustó mucho al manager, y más encima le gustó mucho el productor norteamericano, entre ellos Sam Raimi, con su compañía Watch House Pictures, en ese tiempo, que era una productora que hacía terror, y me la compraron. Entonces tuve que correr y tuve que alargar los 30 minutos. Hasta 30 minutos, y se transformó en Solos. Yo he dicho varias veces en varios lados que no estoy orgulloso de esa película, porque finalmente siento que fue una muy bonita estafa. Si bien el trabajo que hay detrás del equipo técnico y los niños y los actores fue maravilloso, siento que la película debe haber quedado los 20 minutos, no más que eso, ¿no? Porque después lo otro fue alargarla, poner flashback, de notar los trabajos actorales de los niños, de notar los efectos especiales, etcétera, etcétera. Entonces la hace larga. Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta que a gente le ha gustado la película, o sea, que tiene su público, hay gente que le gusta el tema, y de alguna manera no se adelantó, pero era evidente también el tema que iba a pasar con todo, como estábamos como vida, como sociedad, que iba a venir un momento de colapso, ¿no? Y lo estamos viviendo ahora, ¿no? El tema de las pandemias, ¿no? Por lo cual es una película que es bastante interesante verla ahora, ¿no? Espero que no quedemos como la película así de producto de la pandemia. Pero en un momento, cuando vi los militares en la calle en Apoquindo, estoy viendo Solos, así como que wow, esto es real, esto no es un juego, esto es real. O sea, me asusté un poco. Por lo cual, claro, es una película que también me trajo mucha retribución, porque fue un éxito comercial. Vino justo la moda del Blu-ray y el DVD, así a full, y la película tuvo una vuelta gigante en eso. De hecho, todavía se sigue vendiendo con diferentes nombres por Amazon. Hay gente que todavía la arrienda en Estados Unidos, la arriendan desde Amazon, así la arriendan. Arriendan Blu-ray, yo no sé, pero es una película que funcionó muy bien comercialmente, ¿no? Y después, obviamente, después vino Walking Dead, ¿no? 2 años después se estrena Walking Dead, y ahí los productores americanos relanzan el Blu-ray y el DVD con carátulas muy parecidas a Walking Dead. Entonces vino todo el fenómeno zombie y la metieron por dentro, ¿no? Por debajo. Justamente, bueno, para cerrar el tema de Solos, lo siguiente fue Caleuche, y yo recuerdo una vez que te encontré, nos topamos en un terminal de Chiloé, de Castro, Ancud, ya no me acuerdo dónde fue eso,
Y no tengo idea si te acordabas de mí, pero yo te fui como a conversar, así típica como la del fan, ¿no? Y tú me acuerdo me dijiste, no, acá los bosques de Chiloé increíbles, aquí no, Peter Jackson debió haber hecho El Señor de los Anillos acá, no le debe nada a Nueva Zelanda. Y ahí uno me di cuenta obviamente que te gustaba y te interesó bastante el tema de Chiloé y que se refleja un poco en lo que fue Caleuche, que me imagino fue una gran apuesta, porque tratar de mostrar en pantalla el barco fantasma no tendría que haber sido algo menor. Sí, no, o sea, me llevó mucho tiempo. O sea, mi idea después de Sangre Eterna era hacer Caleuche y la historia no fue así. O sea, después terminé haciendo solo y pasaron 7 años y recién pude hacer la película. Fue una película que yo también venía desde niño, porque me gustó tanto la mitología chilota, producto de un profesor que por castigo me pilló los cuernos dibujando monstruos y me castigó haciendo una tarea del Caleuche, sobre las mitologías. Fue una táctica muy bonita, porque después me di cuenta que él era chilote, estaba ahí en Chile, ¿no? Fue manipulado por los brujos, ¿no? Capaz que era de la recta provincia. Claro. Por lo cual terminé desgastándome una vida así casi completa para hacer Caleuche. Y fue una película compleja de hacer por muchas cosas, ¿verdad? Una película muy cara, con muchos coproductores entre medio, muchos intereses. Incluso estuvo hasta Guillermo del Toro, el productor ejecutivo inicialmente, que lamentablemente eso no se concretó, producto de los intereses de los otros productores, de Chile Film, así siendo bien específico, el cual fue un error garrafal, o sea, sin duda. Pero sin embargo, bueno, finalmente, a pesar de todo eso, terminé haciendo una película sobre una mitología en Chiloé, bastante grande, al promedio de las películas chilenas, y me hizo acercarme. Lo bonito fue el proceso, porque aparte de la película, también fui aprendiendo sobre Chiloé, fui descubriendo Chiloé en toda su esencia. Entonces, por eso, claro, a mí me pillaste en Chiloé, dando vueltas. Yo pasaba todos los veranos en Chiloé, ya quería convertirme en chilote literalmente. Y la película, bueno, la película, bueno, ahora también está disponible, ¿eh? Ojo, porque la final la tomó, como uno de los coproductores era Disney, Buena Vista, la toma y la distribuí ellos, y como es una película para ellos menor, no de las grandes películas, no es Los Piratas del Caribe, por lo cual claro, pocas lucas en distribución y comercialización, entonces la tenían guardadita ahí. Pero por suerte, ahora se puede visibilizar también en onda media, y probablemente ya comienza a tomar otro recorrido, y la gente puede tener la oportunidad también de ver esta película, porque si bien hay cosas que no me gustaron de la película, por ejemplo los efectos digitales, hay otras cosas muy lindas, como las locaciones son reales de Chiloé. Fuimos a filmar allá con un equipo gigante, y tratamos de crear una atmósfera, ¿no? Obviamente con una visión personal. Hay mucha gente que puede discutir que a lo mejor los brujos no son así, del Caleuche, que los seres mitológicos no son así, pero me acuerdo, una de las cosas más bonitas fue de investigación y con la gente que hablé y todo, fue que finalmente es un concepto, la mitología chilota es un concepto oral, por lo cual la visibilidad siempre va a depender del punto de vista. Y de hecho hay muchas historias muy increíbles, sobre todo sobre el Caleuche, que se va deformando según la época, ¿no? Y eso lo hace interesante, porque hace que esta mitología tenga vida eterna. O sea, es un mito, ¿no? Es una leyenda que se va autoalimentando y se va adaptando a la idiosincrasia, etcétera, etcétera. Y claro, al estar en la isla, ¿no? Estar un poco despegado del continente, ha permitido proteger eso, ¿no? Y que no haya tomado otra forma. Pero sin embargo, es increíble cómo la mitología chilota ha podido mantenerse un poco aislada y ha ido creciendo un poco extraño decirlo, pero ha ido evolucionando en sí misma, ¿no? A diferente de otros sectores. Y por eso es tan rica la mitología y también tan viva, ¿no?
Claro, ha tenido menos contacto con el continente por muchos años, entonces se desarrolló de forma bien aislada e independiente. Y como tú comentabas, claro, la cosmogonía y mitología chilota y la cosmogonía mapuche se basa en su oralidad. Entonces, obviamente, existen diferencias según los autores, según dónde se recogió esa historia, el sector. A veces hay leyendas que en el sur de Argentina y del sur de Chile cambian bastante en su forma y hablan de personajes similares. Y un poco así, pues, es un poco también lo interesante de esa cosmogonía y que no está grabada en piedra, entonces puede ser modificada al gusto del lector o del espectador, la verdad. Y eso es lo bonito, y eso yo creo que lo importante, o sea, de hecho lo mío es solamente una visión. Claro. Es una de las muchas cosmovisiones que van a ver, lo mío es una interpretación que tiene que ver con mi universo. Y a la vez, eso es lo interesante, yo creo, que lo hace tan trascendente y tan importante, que algo se transmita de esa forma, ¿no? Y espero que eso no se termine nunca, ¿sabes? Y que si bien lo mío, en realidad, mi trabajo, tanto en Caleuche como en Grito del Bosque, que también tomó elementos de la cosmovisión mapuche, ahí ya de la región del Biobío, de la provincia de Arauco, claro, lo mío es como una invitación ¿no? A descubrirla, una invitación a profundizar esos temas. Yo tengo 1 hora, 2 horas para mostrar algo, pero es un elemento, ¿no? Desde mi cámara, para que, o sea, como, no sé, pues las cámaras es como esto, ¿no? Es como tú ves y la cuestión se expande, ¿no? Hacia mucho más, ¿eh? Y esa es la idea, que siga, como una especie de invitación a descubrir esa idiosincrasia, esa cosmovisión, esa mirada regada, y también de esa manera uno un poquito descubrir cierto elemento. Por ejemplo, fue muy bonito Grito del Bosque cuando tuvimos la oportunidad de estrenarla allá en Cañete, hacia el aire libre, pusimos una pantalla grande donde llegaron todas las comunidades, y alguien hizo un comentario muy importante. Había un lonco que hizo un comentario que fue que lo que se mostraba en Grito del Bosque muestra algo que es muy importante, que para los Wincas no lo entendían, o los que no lo entienden, que finalmente no es una guerra sobre algo material, es una guerra espiritual, es por algo espiritual, va más allá de algo que nosotros, claro, nosotros como Winca, como occidentales, como criados en un mundo más neoliberal, ¿no? Más material. Exacto, tenemos un concepto muy extraño, muy errado, que para ellos es chocante, ¿no? Y ahí está ese choque de mundo, ¿no? Entonces, cuando uno ve la película, hay un alcance, hay una mirada o una bienvenida para tratar de ponerse en el lugar del otro, ver un poco que el conflicto es mucho más profundo que un simple tema de por territorio o por cómo se quieren vender en los medios, ¿no? Como se ve, ¿no? Como el conflicto. Claro, porque eso llama la atención de Gritos del Bosque, más allá de su escena. Bueno, grabar en ese bosque tiene que haber sido un gran tema, además en cámaras con 3D. Llama la atención los efectos especiales que son muy impactantes para los que vemos cine de acá, ver algo así. Buenas actuaciones en general. Y sí, y no solo llama la atención esta idea de la fantasía, lo de bosque encantado, etcétera, sino que también mezclas todo este tema como social del conflicto mapuche, que parte también con eso. O sea, hay un tema, para la gente que vio la película, donde hay como un conflicto entre la gente de ciudad que no entiende esto, más la gente de allá, mezclado con el tema de la cosmogonía, la fantasía. Entonces eso como que enriquece más como la historia, no es solamente una historia de ir a un bosque tenebroso que pasan cosas. Hay todo un relato aparte, que encima parte con un tema antiguo de la época de la colonia. Entonces hay varios elementos que le hacen una película que a mí por lo menos me gustó bastante cuando lo vi en su momento, sí. Y sí me llamó la atención bastante los efectos. No sé cómo fue, si nos puedes contar algo de eso. O sea, Sí. no quiero spoilear nada, así que voy a hablar de los efectos en general nomás, pero hay algunos que me llamaron mucho la atención. Lo que pasa es que fue casi como después de la frustración de Caleuche, porque yo me frustré mucho por la envergadura de la película, ¿no? Inmediatamente, tuve
tuve la suerte de ganar el fondo audiovisual, por lo cual me permitió hacer la película. Inmediatamente estaba haciendo Caleuche y ganamos el fondo y nos empezamos a producir. Y la película también tenía un desafío enorme, que fue una película en 3D. Entonces, ya meter cámara en los bosques, más encima yo quería un bosque nativo, porque quería rescatar, porque la zona están devastados. Entonces, quería hacer como un registro de los pocos bosques nativos que van quedando, y que me decían son propiedades privadas, o sea, como que ya entonces, por lo menos dejó un registro de eso, y me pareció interesante hacerlo en 3D. Entonces, porque la película, el proyecto se inició en 2011 y terminamos filmando el 2013, y el 2014 ya está una primera copia lista. La película se trabajaron los efectos de manera física, ¿no? Que eso es lo que me interesaba a mí. Se hizo un make-up muy importante, muy bien hecho, y a la vez se mezcló con efectos digitales, no como lo que le he dicho, donde se pusieron efectos digitales solos, claro. O Sangre Tierna, que eran efectos físicos. Claro, Sangre Tierna, efectos físicos, que ahí me encantan, sobre todo los efectos especiales físicos. Y aquí hice una mezcla de los dos y funcionó muy bien. Y a la vez también puse como el bosque, como naturaleza, como protagónico, o sea, el bosque otro personaje. Entonces esos elementos contribuyó a construir una atmósfera única y obviamente que pertenece a la zona. Es como un registro, casi como un documental de los bosques nativos. Yo, bueno, al único que no le compré, pero es un tema subjetivo, es al que hace el papel del gringo, porque él fue profe de inglés en el Tronwell, entonces yo lo veía, entonces como que yo no lo veía, no me compraba su papel porque lo conocía, o lo ubicaba. Fue como el único que dije... Era un gringo de verdad. Era un real gringo. Claro. No, esto bien. Es que Will era el gringo de las películas chilenas. Necesitamos un gringo. Hay unas preguntas, sí. Robert. No hay muchas preguntas, simplemente... Sí, esa la estamos mostrando ahora en pantalla. Esta dice: Jorge, un formato muy de moda en el cine de terror actual son las películas de antología como episodios cortos filmados por cineastas de todo el mundo. Ejemplo, VHS, de ABC of the Dead. ¿Te has contactado para alguna? Sí, me he contactado, pero no me pagan, así que no lo dice. No me pagan. No, chilena. Mira, me parece maravilloso esa antología, pero generalmente los productores terminan, o sea, uno te invitan a participar, pero te terminan distribuyendo y tú pagando, y al final la distribución no es tuya, es de otro. Así que no, o sea, me parece maravilloso. Son buenas técnicas, también es una manera también de mostrar talento, ¿no? Hay gente que tiene la oportunidad de hacer un corto, una película, mostrarla y tener un circuito internacional de festivales. En mi caso, yo no lo necesitaba, porque claro, como yo venía ya haciendo largometraje, y aunque invitaban a esa antología, no era necesario, porque yo ya estaba desarrollando mi próxima película, por lo cual no creí que era necesario desgastarme en producir películas para un tercero, ¿no? Es que me sirvió harto sufrir en Los Ángeles, descubrir un poco cómo funciona la industria. Sí. Oye, ¿no te ha llamado la atención, Jorge, de repente estas nuevas plataformas, como, no sé, como Netflix, o las producciones que se están haciendo como para YouTube directamente? Sí. Bueno, de hecho, ahora para nosotros está cambiando el modelo de negocio brutalmente. O sea, imagínate que ahora creo que Cinemark está mostrando una película como con plataforma. Eso, ¿qué está pasando? Disney cambió, se transformó en una plataforma streaming. Claro. Está habiendo un cambio que nosotros nos está haciendo replantear nuestros proyectos, ¿no? Yo ahora, bueno, tengo la película La Casa, que nosotros sufrimos varios eventos, porque La Casa fue mi última película que nosotros rodamos el 2018 y la íbamos a estrenar el 2019,
a fines de año. Queremos estrenar a fines de año en cines, acá en Chile. Y queríamos iniciar la campaña en octubre del 2019. Y claro, llegó... llegó Descent. Llegó solo, llegó la explosión social, que era necesaria, pero llegó... de veras, claro. Pero me jodió todo el... O sea, jodió toda la planificación. Entonces, claro, tuvimos que corrernos para enero, pensando a fines de enero, esperando que se calmara todo. Obviamente que la situación de Chile estaba focalizada en otras cosas. Y cuando estrenamos, claro, todas las películas que se han corrido de la industria, de Estados Unidos, norteamericana, etcétera, etcétera, se metieron también en enero. Entonces fue una pelea a codazos para poder estrenar la película. Llegaron cerca de 14.000 personas a ver la película y pensamos que podía tener una continuidad en la sala alternativa ya en marzo, ¿no? Pasando de febrero a marzo, pero llegó la pandemia. Y ahí se acabó, y de hecho íbamos a estrenar en Perú, estábamos recién llegando al Festival de Lima, donde un distribuidor quería tomar la película para estrenar en Perú, y de ahí recorrer varios cines en Bolivia, etcétera, etcétera, y se cortó eso. Pero paralelamente apareció, justo cerramos con una compañía norteamericana, que Epic Pictures, que es una compañía que lleva años distribuyendo y produciendo películas de género, que la tomó precisamente para llevarla ahora, viene a fin de año y a principio de enero va a Estados Unidos por todos los sistemas de streaming conocidos, o sea, Netflix, Amazon, Hulu, YouTube, etcétera, etcétera. Así que, y ellos también pretenden en cine, pero yo lo veo difícil, no sé qué va a pasar con el mundo, pero cambió nuestro modelo de negocio. Entonces ahora las películas que nosotros estábamos pensando, que estamos desarrollando con mi productora ahora, la estamos pensando para negociar en streaming. O sea, claro, ya estamos visualizando la cosa de forma distinta. Oye, yo tenía varias preguntas justamente para hablar de tu última película, La Casa. Creo que las voy a guardar para que cuando nos volvamos a reunir en 2 semanas más, básicamente porque estamos en 1 hora y media, que es un poco lo que tratamos de hacer durar este programa para que no canse a nuestros oyentes. Lo que sí me gustaría poder leer los últimos 2 comentarios, que donde también hay una película, para un poco cerrar esta interesante conversación que se me hizo súper breve, la verdad. Sí. Y lo primero es que Pedro Leonardo Salinas dice, es un comentario, dice: si hay algo que te hace grande, Jorge, y lo más que destaco es cómo has incursionado en nuevos contenidos en el cine chileno. Así que esa es la opinión de Pedro Salinas. Y hace una pregunta. Y también pregunta, dice Jorge, tu diagnóstico del cine actual chileno. ¿Nos estancamos? ¿No se invierte en cine chileno? ¿Es un tema de cultura? Bueno, primero, gracias por la frase, Pedro. Y es verdad, o sea, yo estoy un poco loco en atreverme a hacer cine. Hacer cine en Chile ya es complejo y difícil, y sobre todo haber hecho cine fantástico era más extraño todavía. ¿Sí? Ya te dicen que no en el arte en general. Imagínate decir que vas a hacer una película de vampiros sobre el Caleuche o cosas así. Así que se agradece la frase. Y con respecto a la pregunta, claro, es terrible la situación. Yo creo que es como, bueno, por algo el país explotó como tenía que explotar. Porque no puede ser que, por ejemplo, nuestro cine chileno, nuestro cine que se hace con esfuerzo, porque generalmente el cine chileno no es una industria, no existe como, no son como los spots comerciales que tú ves en televisión o como las teleseries, donde hay una inversión de dinero comercial, donde las empresas meten dinero y ya. No, el cine generalmente es un acto propiamente artístico, muy personal, donde los cineastas, los productores, los actores y todos postulan a los fondos, obtienen los fondos y con sus propios medios tratan de hacer estas películas terminadas. Y generalmente ha funcionado muy bien. Es evidente la cantidad de festivales, que el cine chileno ha ganado una cantidad de festivales estos últimos años. Y también, bueno, tuvimos los Oscars. No es menor un par de Oscars increíbles, sí.
Pero hay que ser sinceros también. El cine es un arte carísimo, ¿no? Por lo cual, sin inversión, sin una continuidad, es muy difícil. Entonces, ¿qué va a pasar? Que solamente que los cineastas que puedan tener la capacidad de tener recursos van a poder hacer películas, tener una continuidad. Entonces, están obligados a transformarse en industria, que me parece bien. Pero los cineastas autores o los cineastas que están emergiendo, por ejemplo, gente con mucho talento, les va a ser más complejo llegar, porque no hay donde aferrarse. Los fondos son muy poco. Lo que se invierte en cultura en Chile es muy poco, y el cine menos. Es muy poco, no alcanza. Entonces tú ganas un par de los fondos, logras levantar la producción y finalmente las películas, cuando llegan a la sala de cine, que ya, bueno, ahora están descansando, llegar a los cines es carísimo. La inversión para llegar a la sala de cine, para llegar al público, es carísimo. Se triplica incluso los costos de una película. Por lo cual es todo un acto épico llegar a la sala de cine, y finalmente las producciones llegan desgastadas. Y la recaudación es poca. Por lo cual las ganancias y las inversiones son malas, claro, sinceramente. Entonces, eso es lo terrible. Claro, por suerte están los festivales de cine que apoyan a los cineastas, hay mercados donde uno busca coproductores, busca financiamiento por acá, por allá, y finalmente puedes lograr levantar tu película. Pero sin duda que hay una... En Chile en general, en muchas cosas básicas, estamos al debe, ¿no? Y son esenciales. Ni hablar de la salud, ni hablar de otros temas, ¿no? Pero hay que pensar que ahora, si no hubiéramos tenido las películas en streaming, o no hubieran tenido la música para escuchar, yo creo que mucha gente no hubiera sobrevivido a la pandemia, ¿no? El arte tiene un efecto sanador importante y esencial para vivir, ¿no? Sí, acá nos están hablando, o sea, nos está escribiendo Ariel Octavio, dice, ¿cuánto saldrá Sangre Eterna 2? Bueno, ahora con lo que conté, podrán entender lo complicado y difícil que es. Yo creo que la pregunta anterior. Sí, con eso ya se responde. Sí. Y acá también Carlos Cepeda Gres nos dice, y los fondos se los ganan gente como Badilla o Copano. Y no es chiste. Pero ojo, ellos no han ganado los fondos. No sé si ellos han ganado fondos, ¿eh? Badilla era creo que su propio dinero para hacer el tema. Bueno, una vez. Mira, es que yo debo decir una cosa. Yo he hecho todas mis películas, la mayoría, exceptuando Solos, gracias a los fondos. Sí, y La Casa, la última película que hicimos. ¿Por qué? Porque La Casa la filmamos en 3 noches, en un plano secuencia, con un actor en una casa, en una locación. Por lo cual nos permitió una producción muy pequeña, ¿no? Pero también con un desgaste. Fue una película fuera de las convenciones, una excepción a la regla, ¿sí? Una locura. Pero generalmente cuesta mucho. O sea, lo que conté resume un poquito eso. Por lo cual, si tú no tienes los fondos, es muy difícil que puedas lograr terminar una película, al menos que seas multimillonario, por lo que todo, o hipoteques tu casa completa así para hacer la película. O que haga harto placement descarado, así, como claro, la lata de Pepsi por todas partes. Claro, eso ya. Pero son comerciales, no son películas. Claro, no son comerciales. Oye, y cerremos con la última película de Boris López, que también me interesó, que dice: bueno, gran programa, quería preguntar sobre la experiencia televisiva de Feroz, esa mítica teleserie. Pasará. Eso básicamente, ¿cómo fue eso? O sea, yo sé que tú la tomaste, después la dejaste. Sí, bueno, ahí tengo un ejemplo. Esto fue la industria que me invitó a participar en la televisión porque estaba de moda Crepúsculo, ¿no? Eso fue después del Conde Brolock, ¿cierto? No, fue al mismo tiempo. Paralelo. Sí, de hecho, a mí me habían llamado para hacer los comerciales del Conde Brolock. Pero al final terminé haciendo la teleserie Hombres Lobo, que era de vampiros. Lo que hace que Canal 13 no sabía que Canal 7 estaban haciendo lo mismo. Entonces, cuando se dieron cuenta, me pidieron, ¿cuál es el otro personaje que está enamorada la chica del vampiro, ahora del lobo? Entonces convirtámoslo en lobo. Fue una locura. Imagínate,
metiendo efectos especiales, así. Las teleseries no se filman como una película, o sea, los tiempos son brutales, los recursos son menores. Claro, hay mayor recurso en términos de la envergadura, porque una teleserie se hace con 90 capítulos, ¿no? Es mucho, pero los recursos en cada capítulo son muy pequeños, entonces meterle efectos especiales y todo eso fue muy difícil. Yo me salí de la ecuación, pero sí fue una experiencia para descubrir también otro tipo de lenguaje audiovisual que es la televisión, ¿no? Cómo trabajan las teleseries y todo eso. Claro, sí. Sí. Oye, ¿tú crees que la experiencia esta que tuvo la televisión, porque hay que ser sincero, ambas producciones, como Brolos, como Feroz, tuvieron pero terribles problemas de guiones? Uno de repente no sabía si iba la historia por acá, a los 5 minutos me lo cambiaban por acá. ¿Tú crees que realmente la televisión, después de esta experiencia, quiera jugársela por el género fantástico nuevamente a nivel nacional? No, lo veo difícil, sinceramente. Yo creo que la televisión, y más encima con tema del streaming, es muy difícil que se coloque a la altura de Netflix, Amazon, Disney. Imposible. Yo lo veo difícil. La única posibilidad que tenemos nosotros es a través del CNTV, que es un fondo que nosotros postulamos como productores independientes, postulamos y después CNTV nos financia parte del proyecto, gran parte importante, y con eso podemos llegar a la televisión. Pero es muy difícil que la televisión desarrolle productos de envergadura, sobre todo ahora, ¿no? Yo creo que eso, porque se ha quedado atrás, ¿no? Y en el caso de los guiones fue por eso, porque los guiones finalmente de ese tipo de teleserie, por ejemplo, Pablo Illanes, que tuvo atrás de Brolo, es un gran escritor, pero el tema de las producciones en teleseries es otro tema, es una mecánica que va funcionando según cómo funciona el modelo. Y en el caso de Canal 13 fue terrible, porque nosotros todavía teníamos que pasar por un consejo de la Universidad Católica que habían sacerdotes. O sea, era súper complejo todo, era una locura. Por eso no... Fue una experiencia... Tenía que ser un lobo religiosa. Sí, claro, una experiencia religiosa. Bueno, chicos, yo creo que estamos ya... ha sido un capítulo que se nos pasó... volando, muy veloz y feroz. Nos quedaron muchas preguntas para hacerte. Me hubiera gustado seguir hablando de Gritos del Bosque, que a mí me gustó bastante. Yo quedé con ganas de verla. Y así, pero tampoco podemos estar toda la noche. ¿Qué? Están en ondamedia.cl. Están en Onda Media. Las películas gratis. Ya, perfecto, lo voy a ver por ahí. Y para la gente que no escucha, le vuelvo a repetir que en 2 semanas más nuevamente estaremos con Jorge Holguín y con Rigoberto Castañeda, un director de México, hablando sobre cine de terror latinoamericano, obviamente centrado en México, que tienen una tremenda producción, pero Chile también tenemos ya un poco más algunas cosas interesantes, y también de otras partes de acá de Latinoamérica, Sudamérica. También me gustaría preguntarte sobre cómo fue lo de Santiago Horror, para ver cómo fue eso, a ver si más adelante nos lo podemos contactar, para ver si participamos más adelante como Culto Secreto. Nosotros también hacemos como charlas, hablamos un poco de todos estos temas que nos gustan. Y nada más, por agradecerte, Jorge, por tu tiempo, por tu ganas de conversar con nosotros. Somos un podcast de nicho, como tú sabes, pero con gente bien fiel que les gusta estos temas, y qué mejor, por conversar con gente que estamos en la misma onda, línea. Sí. No, gracias por la invitación, estuvo muy entretenido y bueno, y ahí seguimos conversando. Sí. Un colega ahí, seguimos ahora un poquito más cerca, ya más tema más oscuro, con el vampirismo. Sí, ¿no? Y ahí vamos a conocer un poco a Rigoberto, que ya lo contactamos, junto con Miguel Muñoz, para ver que nos cuente cómo está el cine latinoamericano, el cine mexicano de terror, y que nos cuente también sobre Cine Origen, a ver si lo podemos ver más adelante. Y también ver La Casa, que yo también no la he visto, así que espero ver ahí en la casona de Uruguay. Se viene La Casa con estreno internacional a nivel global, y también viene con una versión mejorada que viene increíble, porque... Sí. Viene con segundo piso La Casa. Exacto. Sí. Carlos Cepeda nos está diciendo, por último, ¿dónde puedo comprar los DVD de Jorge? Yo creo que sea. Están pirateados, ya no me quedan. A mí no me quedan DVD. Se acabaron. De hecho, lo están vendiendo y rematando por otro lado. Esperamos pronto, sí, en un futuro cercano, sacar
sacar los DVD y los Blu-ray de colección. Eso esperamos. Oye, voy a duplicar mi DVD entonces de Sangre Eterna y me voy a poner ahí por Marketplace a ofrecerlo. Porque actualmente no tenemos cuneta, ¿dónde vender los discos? ¿No? Esa es la cuneta de ahora. Pero chicos, por mi parte me despido. Le agradezco a toda la gente que escribió, comentó. Bueno, a Jorge también nuevamente, Roberto. Esperemos, la próxima semana vamos a hablar sobre la cultura gótica chilena, así que vamos a seguir un poco en esta onda oscurilla. Tenemos dos invitados de lujo sobre la escena gótica, vamos a hablar de todo eso. Así que nada más, pues lo esperamos, chicos, el próximo jueves a las 10 de la noche, acá en Culto Secreto Podcast. Así que, Roberto. Un gusto, Jorge, igual. Recuerden que sí, un gusto. Recuerden que este sábado a las 17 horas vamos con el conversatorio, que es realmente el lanzamiento de Arañazos de nuestra querida Leonor Dinamarca y Aldo. Peredo. Así que Peredo, no se la pierdan. Así que eso. Un gusto, Jorge, verte otra vez. De repente nos topamos por ahí, así en algunos eventos. Así que un gustazo. Un abrazo y nos estamos viendo, chicos. Adiós. Chao. Chao.